Buenos días. Muchas gracias, Pilar, por tus palabras de presentación. Quiero empezar expresando mi agradecimiento a la Fundación Amigos del Museo del Prado por la invitación a dar esta conferencia y a todos ustedes por haber venido a escucharla. Recuerdo que hace 12 años la Fundación Amigos del Museo del Prado me pidió dar otra charla aquí con motivo de un curso sobre el arte del siglo de las luces, en el cual hablé también sobre Luis Paret. Me agrada mucho que la Fundación Amigos del Museo del Prado piense en mí cuando se trata de Paret. Si en aquella ocasión me refería en general a la vida y a la obra de este pintor, hoy se me ha planteado profundizar en una pintura concreta, Autorretrato en el estudio, que, como ha dicho Pilar, ingresó en las colecciones del Museo del Prado en 1996 como una donación precisamente de la Fundación Amigos del Museo del Prado. Entiendo lo especial que esta obra es para la Fundación y, por tanto, lo especial que la invitación a dar esta conferencia es para mí. Esta pintura es una de las más deliciosas, a la vez que intrigantes obras realizadas por su autor, siendo este último motivo, el del enigma latente, lo que ha provocado que haya sido analizada e interpretada de diversas y hasta contrapuestas maneras a lo largo del tiempo. Esto no resulta extraño en Paret, pues como es sabido, su tormentosa vida dejó muchos momentos biográficos y, en consecuencia, muchas de sus pinturas en una nebulosa zona de compleja penetración historiográfica. La falta de documentación directa y explícita, así como sus diversos cambios de residencia, explican esa dificultad en el terreno de lo biográfico. Pero aunque dispusiéramos de toda la información personal que a los historiadores nos gustaría poder tener entre manos, sus pinturas plantean otro tipo de dificultad, pues encierran en sí mismas conceptos dentro de significados y signos que contienen otros signos que casi nunca son puramente ornamentales, sino claves que conducen y obligan a una lectura combinada de todos los datos visibles en cada pintura en relación con el asunto central que la obra nos plantea. Por tanto, entre el misterio de una vida con fuertes claroscuros y una pintura que desafía el desentrañamiento de sus secretos, es normal que las interpretaciones se disparen en diferentes direcciones. Así, tras las escenas en las que a primera vista reconocemos salones palaciegos, tiendas de decoración y de tejidos, desfiles hípicos, ensayos de comedias, bailes de disfraces, paseos colectivos, escenas galantes, etcétera, etcétera, detrás de todo ello es posible descubrir, con un poco de atención, una red de relaciones sumergidas en el relato principal que lo matizan, lo enriquecen y completan. Paret, tan amante de las simulaciones y las máscaras, tan dado a jugar aparentando ser lo que no se es, tan proclive a enviar mensajes subyacentes, inteligentes y sutiles encriptados en sus pinturas, nos obliga a los historiadores a trabajar en la búsqueda, el hallazgo y el desentrañamiento de esas pistas contenidas en cada presencia objetual y en cada actitud humana reconocible en los espacios y en los personajes que conforman y habitan sus pinturas. Empecemos ya con el autorretrato en el estudio. Un óleo sobre lienzo de 40 centímetros de alto, 32 de ancho, es decir, no es muy grande, y realizado en 1786. Esto es, mientras Paret vivía desterrado en Bilbao. 1786, les pido que recuerden esta fecha porque la voy a mencionar varias veces, siempre por diferentes motivos, pero siempre referido al mismo año, 1786. Esta es una pintura singular para el estudio y conocimiento de la figura del artista español durante el siglo XVIII a través de la representación y apreciación de sí mismo.
Los artistas que entonces se autorretrataban buscaban ofrecer una imagen positiva de su personalidad, se hacían publicidad y a través de los objetos y las señales puestas a su alrededor dejaban constancia, o querían dejar constancia, de su verdadera o supuesta condición social e intelectual. Al mostrar la dignidad y la respetabilidad de su oficio, intentaban abrir las puertas a su participación en la nueva sociabilidad dieciochesca protagonizada por la ascendente burguesía. Vamos ya con la descripción de esta pintura, cuyo título nos dice que vemos a Paret en su estudio. A pesar de que desde la perspectiva actual este lugar tiene poco aspecto de ser un espacio de trabajo, no tenemos por qué sospechar que algunos estudios de pintores individuales, es decir, sin ayudantes y por tanto sin un taller amplio, no fueran así en aquella época, pulcros, recogidos, pequeños. Tan solo delatan que esto es el estudio de un pintor las presencias del caballete con una pintura oval a espaldas del artista, y de una paleta de colores sobre el suelo. En todo caso, la disquisición taller sí y taller no importa poco porque lo que vemos aquí es una creación pictórica en la que cada objeto es imagen replicada de otro existente en la realidad, sí, pero generando un conjunto articulado que es una invención, una pintura. El lugar es un espacio cuyas dimensiones no se aprecian. No sabemos si es grande o pequeño porque sus límites físicos no entran en la imagen, pero se constata que está abigarradamente ocupado por objetos dispuestos en cierto aparente desorden. A pesar de tratarse de un espacio cerrado, no transmite sensación claustrofóbica porque la ventana que intuimos fuera de la imagen, a la izquierda, inunda con buena luz la estancia y lo que dentro de ella se encuentra. También porque esa pintura ovalada en el caballete funciona como una ventana que permite lanzar la mirada hacia la distancia ficticia de un horizonte marino. En cuanto a la arquitectura del estudio, su realidad física apenas se muestra, pues tan solo observamos parte del suelo y de un paramento con una decoración de bandas verticales en el lado izquierdo. El resto del suelo y las paredes queda oculto por la profusión de objetos, mobiliario, libros, cortinaje, claro está, por la propia presencia de Paret. Vamos ahora con esos objetos entre los que el pintor se halla inmerso y que debemos tomar como proyecciones emocionales, afectivas y laborales que envuelven su realidad personal cotidiana y potencian el pensamiento estético con el que Paret trabajaba. Abajo a la izquierda aparece la geometría de un cubo cuyo borde superior vemos la firma del autor, L. Paret. Se trata de una caja de madera para embalaje y transporte de mercancías u objetos delicados que requieren protección. No es un baúl de viaje. Sobre parte de este volumen de nítidos perfiles se desparrama informalmente, cayendo hasta el suelo, una capa morada ribeteada con una cenefa de brillos plateados y sobre esta, a su vez, se halla un sombrero cuya ancha ala rodea su casco y se pliega en la parte delantera. El encuentro entre casco y ala está bordeado por un grueso cordón elaborado con dos cabos, uno blanco y otro morado, que se deshilachan en la parte posterior. La capa y el sombrero se encuentran juntos, uno encima de otro, y armonizan cromáticamente. Ambas piezas forman un conjunto de indumentaria y dan a entender que el personaje central acaba de llegar de la calle y antes de sentarse en la butaca se despojó primero de la capa y después del sombrero. Más allá se observan dos bustos escultóricos que se han identificado como los de un poeta y un filósofo. Un poeta, corona de laurel sobre la cabeza, vista de frente, iluminado su rostro, pero con la mirada ciega, dando a entender que la obra del artista enriquece y alumbra caminos sin certezas de hacia dónde se dirigen. Y un filósofo, cabeza despejada, vista de perfil y mirada penetrante entre claroscuros faciales, mostrando seguridades y dudas, tantas luces como sombras. Desplazando la mirada hacia la derecha, el siguiente objeto que observamos es la butaca en la que se sienta Paret.
Oculta por su cuerpo y la mesa colindante no se ve mucho de ella, tan solo fragmentos de una curvada pata delantera, el reposabrazos del lado derecho, la barra o travesaño frontal y el respaldo, todo en blanco y dorado. Así como la tapicería del asiento, un tejido de listas azules y blancas, una butaca elegante y similar a las plasmadas en otras pinturas de pared. A continuación, tenemos la mesa y su entorno. Al pie de ella, en el suelo, vemos la paleta de colores, una flor desvaída, un libro encuadernado con cubiertas rojas en cuyo lomo leemos la palabra Atlas, encima del libro un par de dibujos o planos, o quizás solo uno, pero doblado, parcialmente ocultos por el mantel verde que cae desde la mesa, y una carpeta que muestra su cara delantera con dos cintas blancas apoyada en algo vertical contra lo que retiene otro dibujo o plano, mientras la cara trasera de la carpeta se despliega por debajo del atlas y la paleta, motivo por el cual no vemos sus otras dos cintas blancas de atado y cierre. Precisamente en 1786, encuadernado en tafilete rojo, salió publicado el primer volumen del Atlas Marítimo de España, elaborado por Vicente Tofiño de San Miguel, jefe de escuadra, cartógrafo y director de la Escuela de Guardamarinas de Cádiz, a quien vemos en este retrato anónimo de 1790. Arriba a la izquierda, aquí, he colocado el fragmento de pintura de pared donde aparece el atlas, y debajo, tras el brazo de Tofiño, vemos los dos tomos de los derroteros, los dos volúmenes que contenían la parte descriptivo-literaria de las costas españolas. Una se refería a las costas del Mediterráneo y otras a las costas del Cantábrico Atlántico. Sobre la mesa, cubierta por el tejido verde, hay un tintero de cristal con pluma, un largo plano desplegado y dos libros de diseño y encuadernación semejantes al atlas, por encima de los cuales sobrevuela el plano cartográfico en el que apoya su codo pared. Todo este conjunto de objetos que acabo de mencionar transmite la sensación de un alborotado desorden, consecuencia de una intensa consulta, muchas comprobaciones, cotejo de datos geográficos, toma y verificación de apuntes, detenida reflexión. Es obvio que Paret se quiso informar con minuciosidad sobre lo que fuera que estuviera realizando en este momento, que no quiso imaginar nada más allá de lo imprescindible, sino ser fiel a la realidad que le interesaba tal y como ésta estaba documentada. Más adelante me referiré a esa realidad en la que Paret parece estar atareado. A espaldas del personaje central, en un caballete, descansa una pintura oval sin marco. De hecho, se observa cómo el lienzo está clavado a lateral del bastidor, que a escala con otros objetos presentes en la pintura se puede estimar en unos 160 centímetros de alto por unos 140 de ancho aproximadamente. Tras la pintura y por encima de ella asoma un cortinaje entre verde y ocre dorado, color que varía en función del modo en que recibe la luz desde la izquierda, un cortinaje que en parte oculta la pintura y que la ocultaría aún más si no fuera por una cincha de brillos metalizados que la recoge y sujeta arriba a la izquierda, arriba a la derecha. La pintura oval muestra la escena de un barco sacudido por el oleaje encrespado en las inmediaciones de una costa erizada de peñascos amenazantes y peligrosas rocas. El barco zozobra, gravemente escorado a estribor, incapaz de ser gobernado tras desarbolar su velamen los vientos que rolan desde la oscura alta mar hacia tierra, todo lo cual, junto a la enseña desgarrada, es anuncio de su próximo naufragio. Esta no es una simple alusión a lo peligroso de la navegación marítima, a los riesgos e infortunios vividos por viajeros a bordo de embarcaciones al atravesar océanos. La pintura nos muestra el anuncio de una catástrofe cierta, en un lugar geográficamente caracterizado por aterradores acantilados. No es una referencia genérica a las incertidumbres de la vida, entendida la vida como viaje, sino una cita concreta, basada en hechos reales, para la que el pintor necesitó documentarse. De ahí los libros y los planos.
Si Paret hubiese querido crear una alegoría de la fortuna, a partir de su propio infortunio personal, no habría necesitado acopiarse de tanta información específica, de tantos escritos determinados y cartografía definida. Las alegorías no aluden a fortunas o desgracias concretas y personales. Las alegorías funcionan precisamente gracias a esa despersonalización. Por cierto, no se sabe si esta pintura oval existió como obra autónoma o si fue solo un recurso de composición dentro del autorretrato. Si llegó a existir, como parece probable y yo creo, en algún momento se destruyó o, lo mejor aún, igual no ha sido localizada. Vamos, por último, con el personaje, Luis Paret, quien se presenta como una joya preciosa envuelta por las realidades físicas que enriquecen su mundo intelectual. Cuerpo entero, en posición diagonal, apoyo del codo de su brazo izquierdo sobre el mapa encima de la mesa y, al tiempo, apoyo de la cabeza en el dorso de su mano izquierda. Examinemos su indumentaria. En ningún caso se puede decir que esté preparado para pintar, no solo porque no tiene pinceles en la mano, sino porque sus ropas, auténticas o imaginadas, son demasiado refinadas para ser compatibles con el riesgo de que se manchen con óleos, pigmentos, aguarrases, etc. Ni ha estado pintando ni se dispone a hacerlo. Como hemos dicho antes, con motivo del sombrero y la capa, el artista parece recién llegado de la calle, motivo por el que, en consecuencia, está vestido de manera social y elegantemente adecuada. No hay por qué dudar que esa estancia pudiera ser donde pintaba, pero en este momento ni está en plena faena ni piensa en ponerse a pintar. Su mente se halla en un lugar diferente, preocupada por otra cuestión, flotando en etéreos pensamientos mientras sus ojos nos buscan con la mirada un tanto perdida. Paret prestó mucha atención a su traje. Lleva una casaca larga de raso blanco con bordes dorados, forro interior rosa pálida y hombros abullonados con el mismo tejido que el forro. Debajo viste un chaleco rojo que le llega hasta por debajo de la cintura, tras el que asoma una ancha faja morada, juego con la capa, que sujeta unos ceñidos calzones blancos, ajustados a las pantorrillas, con jarreteras doradas y hebillas plateadas. Las chorreras de la camisa blanca bajo el chaleco son visibles en las muñecas y bajo el cuello. A juego con las medias, calza zapatos de color celeste, con hebillas similares a las que adornan las jarreteras. Porta un ancho pañuelo ocre alrededor del cuello y su cabello está sujeto con una redecilla de lazos blancos y rojos. Calzones y casaca están confeccionados con el mismo raso blanco. Por cierto, los tres colores principales de su indumentaria, oro, rojo y blanco, son los mismos que muestra con claridad la paleta en el suelo. Presentarse con esta indumentaria es un acto de añoranza de Madrid por parte de Paret, pero también de resistencia ante la moda que durante el último cuarto del siglo XVIII impuso el vestido a la francesa, el cual desplazó el ropaje castizo utilizado por los majos, cubiertos con capas y sombreros de ala ancha, redecillas o monteras, cuello abierto con pañuelos anudados, que es la manera en la que el pintor se quiso presentar aquí. Vestido de majo, sí, pero sin actitud desafiante, festiva o desenfadada, sino de abatimiento. No muestra el arrogante gesto que atribuiríamos al habitante de un arrabal madrileño en la época, sino a una persona circunspecta y desalentada. Por otra parte, es dudoso que Paret pudiera vestirse con este refinado tipismo al haber sido ejecutada la pintura durante su destierro en Bilbao. Dudoso en aquella realidad bilbaína, claro, pero perfectamente posible en su imaginación. Su mano derecha sostiene un arrugado pañuelo blanco y el gesto apesadumbrado de su mano izquierda debe relacionarse con el pañuelo en la mano derecha. Se ha dicho muchas veces que Paret muestra una actitud melancólica. Sí, pero no solo, pues lo que manifiesta es de hecho un lamento melancólico. Ese pañuelo ha secado lágrimas recientes y el pintor ahora piensa en el dolor que las ha causado.
Melancolía en tanto estado de ánimo, sí, pero como adjetivación. Lo sustantivo es el llanto, por alguna circunstancia concreta. Paret es conocedor de algo trágico y afligido se ha refugiado en el espacio donde tiene sus querencias, el mundo erudito y filosófico en el que se recoge para vivir ese momento de intimidad psicológica y ensimismada congoja. ¿Qué pudo ser lo que le ocasionó a Paret ese lamento? Bueno, no debemos buscar la causa en algo que no esté en la propia pintura, es decir, en circunstancias que nos resulten imposible identificar, como el fallecimiento de algún amigo querido, la decepción causada por cualquier avatar o la pérdida de un objeto valioso. No. La explicación a la singular actitud del pintor debemos encontrarla en la misma pintura en la que se autorrepresenta, no fuera de ella, pues de ser así, su atribulado gesto quedaría incomprendido. Este retrato se encuentra en la línea entonces habitual entre artistas, literatos, filósofos, hombres de la cultura, científicos, etcétera, por mostrarse como sujetos creativos, sujetos imaginativos, mediante conductas y gestos prerrománticos, entre los que la pose melancólica tuvo éxito por los prestigiosos antecedentes históricos que ofrecía al remitir esa pose a Durero, este grabado, y a Salvatore Rosa, en este otro. Incluso algún político relevante, como Jovellanos, más tarde, años después, quiso también ser visto así, a lo que Goya accedió. Este autorretrato de Paret no funciona como imagen publicitaria de sí mismo, de su prestigio, capacidad o laboriosidad. El sentido que se quiso dar ha de ser otro, por fuerza, en combinación con todo lo que le rodea. En este autorretrato de Paret hay un asunto más profundo y complejo que una simple actitud, que mera pose escenificada para el futuro. Aquí hay tanto de relato biográfico como de relato histórico, algo personal y algo que trasciende más allá de lo personal. Paret reflexiona sobre sí mismo y sobre su profesión como actividad intelectual, pero al tratarse de una pintura de índole privada, muy probablemente para satisfacción del propio artista y por tanto sin propósito comercial, hace que las elucubraciones sobre esta pintura sean más atrayentes por su naturaleza desinteresada. No tenía que gustarle a nadie más que a él mismo. En esta habitación todo remite al mundo de la elaboración mental, el refinamiento cultivado y la sofisticación de gabinete. Ningún vínculo con la naturaleza exterior que tan solo existe en la ficción de la pintura oval. En la composición se pueden reconocer dos grandes estructuras organizativas. La primera está constituida por una línea diagonal que recorre la imagen desde el ángulo inferior izquierdo hasta el superior derecho. En el triángulo de la izquierda tenemos la pintura y las esculturas del poeta y el filósofo, es decir, aquello que es competencia de la creatividad y el vuelo libre de la mente generadora de discursos e imágenes cuyas posibilidades llegan hasta una profundidad insondable, como esa pared que se adentra en la penumbra por ahí. En el triángulo de derecho tenemos el cuerpo del artista, casi en paralelo a este eje diagonal, rodeado por objetos tangibles que describen la realidad conocida y estudiada. Hechos concretos en los que una persona se apoya y puede llegar a comprender con herramientas culturales como la pluma y el tintero, los libros, los mapas, los dibujos. Esta primera estructura se completa con otra línea diagonal que desde este ángulo donde se hallan los objetos más próximos, abajo a la derecha, tras recorrer la pintura se hunde en la oscuridad del punto más alejado en el ángulo opuesto, arriba a izquierda. La primera línea es estructurante en lo físico y la segunda lo es en lo espacial. El lugar de encuentro de ambas líneas es el codo del brazo derecho del pintor y el punto más bajo de la pintura oval. La segunda estructura es más intrincada, pues no tiene que ver solo con el espacio, sino con el pintor y su tarea. Son dos líneas que a modo de embudo ponen en comunicación los bordes laterales de la pintura oval con los bordes de la paleta, formalizando un espacio en cuyo centro se encuentra el cuerpo del pintor. Así,
Entre las herramientas de su oficio, los colores y la paleta, y el trabajo realizado, la imagen pintada, el artista actúa como filtro o catalizador sensible que crea ese mundo de experiencias y emociones que llamamos arte. Pues según Paret, es con la cultura y con las vivencias personales como el artista conceptualiza y realiza su trabajo para hacernos pensar, para hacernos ver, pues ver es pensar y pensar es ver y así llegar a entender y quizás cambiar los significados de las cosas a través de la percepción. Bueno, hasta ahora he descrito la pintura y a quien desee conocer más a fondo el contexto socioartístico en el que surgió esta obra, le recomiendo la lectura de un pequeño pero penetrante libro escrito por el profesor Francisco Calvo Serrayer, publicado por la Fundación Amigos del Museo del Prado en 1996, con motivo de la donación que se hizo de esta pintura. Decía antes que la clave explicativa al dolor melancólico de Paret está dentro de la pintura, pero más bien debería decir que se halla dentro de la pintura, existente dentro de la pintura. En la actualidad existen dos interpretaciones o puntos de vista acerca de lo que estamos viendo en esta obra. Dos puntos de vista que de rebote afectan a otra obra de Paret, Retrato de oficial de marina, que también está en la exposición, y a lo que vemos en ella. Son dos puntos de vista divergentes, cada uno con sus específicos argumentos, que están dando lugar a un interesante debate que voy a tratar de exponer objetiva y brevemente. El hecho es que esta obra, muy conocida y comentada durante décadas como Retrato de oficial de marina, en la que el sujeto retratado venía siendo identificado como el capitán de navío Javier Muñoz Gossens y su fecha de realización 1786, en tiempos recientes ha pasado a ser descrita como un hasta ahora ignorado autorretrato, fechable en torno a 1780. Hoy vemos la misma pintura que hace 30 o 60 años, pero lo que se dice ahora es muy diferente a lo que se creía saber. Pues lo que se tenía por el retrato de un oficial de marina, se llamara como se llamase ese oficial, se afirma ahora que en realidad es un autorretrato del propio Paret. Pero ¿en qué datos se basa este importante cambio? Enseguida los veremos. Pero antes quiero decir que el cambio de identidad operado en este retrato, planteado por colegas que tienen todo mi aprecio, consideración y respeto, ese cambio tiene consecuencias en la interpretación de lo que contemplamos en el autorretrato, en el estudio, motivo por el cual, para referirme a esta obra, no puedo evitar aludir a la otra, a aquella. Estableceré, por tanto, diversas comparaciones entre el autorretrato indubitado en el estudio y el autorretrato descubierto recientemente en el oficial de marina. La primera interpretación, descrita con mayor o menor certidumbre y sustentada con más o menos datos, viene planteada desde que Osiris Delgado lo dio a conocer con su tesis de 1957. Pero una tesis que fue después respaldada por historiadores como Juan Antonio Gaya Nuño y otros muchos, hasta llegar a ese texto que he mencionado antes de Francisco Calvo Serrayer. Para exponerla hay que volver a esa pintura ovalada, para exponer esta primera tesis, y decir que en 1786 Paret realizó para la capilla situada en el edificio consistorial del Ayuntamiento de Bilbao una pintura de carácter religioso titulada La Virgen con el Niño y Santiago el Mayor. El caso es que en el mismo edificio consistorial del Ayuntamiento tenía su sede también el Consulado del Mar y Casa de Contratación de Bilbao, una histórica institución reguladora del comercio marítimo local. Durante los años 70, 80 y 90 del siglo XVIII, varios miembros de la familia Gossens, de origen flamenco pero asentados en la villa desde generaciones atrás, ostentaron los más altos cargos tanto en el Ayuntamiento como en el Consulado del Mar. Por ejemplo, Enrique Alejo Gossens Moriarty ejerció como cónsul en aquella institución en repetidas ocasiones y diversos cargos, además de llegar a ser alcalde de la ciudad.
Y su primo, Manuel Antonio Muñoz Gossens, además de cónsul en otras ocasiones, fue una figura de enorme importancia comercial y diplomática en la España de aquellos años. Por tanto, en principio, si el ayuntamiento encargó a Paret una pintura ovalada de asunto religioso para su capilla, no debería sorprender que el consulado le encomendase otra pintura de formato idéntico y medidas similares, pues ambas instituciones estaban regidas por las mismas personas y dentro del mismo edificio. Se entiende bien por qué el ayuntamiento quisiera para su capilla una pintura religiosa, pero ¿por qué motivo habría de encargarle el Consulado del Mar a Paret otra semejante, aunque con tema diferente? Durante aquel año de 1786, la mayor catástrofe naval sucedió la noche del 2 al 3 de febrero, durante la que naufragó el navío español San Pedro de Alcántara al chocar contra los peligrosos acantilados de Peniche, a 90 kilómetros al norte de Lisboa. Esta es la península de Peniche. Y dentro de esta península, aquí ven esta otra península más pequeña y este otro brazo de tierra que se adentra en el mar. El San Pedro de Alcántara chocó contra este roquedal y se hundió en esta ensenada. Está ahí, ¿vale? Nada más conocerse bueno, ahí está, la península de la península, ese roquedal, contra esas rocas aisladas se llaman el Niño de la Papoa, el Niño Grande de la Papoa, bueno, tiene un nombre propio, entre los lugareños, y contra eso chocó. Y ahí, en ese brazo de mar que se adentra acá, es donde se hundió hasta 10 metros de profundidad hasta tocar el lecho marítimo. Bueno, viajaban en el San Pedro de Alcántara 453 personas, de las que se salvaron 291, pereciendo todas las demás. El buque había salido 2 años antes del Callao, en Perú, y transportaba un caudal de 7,5 millones de pesos, además de abundantes mercancías. Nada más conocerse la noticia del naufragio, partieron desde Cádiz 2 fragatas y varias lanchas con buzos a fin de extraer del lecho marítimo lo recuperable. Se logró rescatar casi toda la carga dineraria, incluidos 62 cañones, a base de un enorme esfuerzo y 4 meses de duro trabajo. Al mando de esta complicada operación, que se hizo famosa en toda Europa, estuvo Javier Muñoz Gossens, capitán en el puerto gaditano, hermano de Manuel Antonio Muñoz Gossens y primo de Enrique Alejo Gossens Moriarty. Esto es, las 2 autoridades más importantes en aquel momento en el Consulado del Mar y en el Ayuntamiento de Bilbao, para el que Paret ya estaba trabajando en una pintura religiosa. La hazaña fue tan singular que la Cámara de Comercio de Cádiz, queriendo agradecer al embajador español en Portugal sus gestiones políticas para facilitar las operaciones, encargó al pintor francés Jean Pilmant 2 pinturas alusivas al naufragio, que es este, y al rescate, que es este, para regalárselas al embajador. Por ello, no debería sorprender que, de manera paralela a la de Cádiz, la Cámara de Comercio de Bilbao, o sea, su Consulado del Mar, quisiera también recordar el acontecimiento y encargar a Paret una pintura sobre dicha tragedia naval con formato y medidas similares a las de la pintura religiosa que ya le había solicitado el ayuntamiento. Pero es que además Javier Muñoz Gossens aparece vinculado a Paret por medio de unos dibujos que muchos años después fueron trasladados a grabado por José Jimeno con el nombre de La desgracia imprevista y la felicidad inesperada. Pues en él se observan 2 imágenes relacionadas solo con el rescate, no con el naufragio. Una escena sobre la superficie del agua y otra bajo ella. El primer dibujo, unas lanchas operando en ordenada fila, pudo basarse Paret para hacerla en la pintura realizada por Pilmant, pues se parecen en algo, más por la descripción de la costa que por la escena náutica. Pero la información para el segundo dibujo, una vista cenital acerca de cómo quedó el pecio sobre el fondo marino, solo se la pudo facilitar el autor del rescate, Muñoz Gossens, ofreciéndole detalles que de ninguna otra manera habría podido conseguir y, en concreto, mostrándole una primorosa
acuarela del estado del Pecio realizado por el marino Muñoz Gossens y que el historiador de la Armada Española, Cesario Fernández Duro, conoció en los archivos de la Marina, en donde debe estar, aunque yo todavía no lo he podido localizar. De aquí el pensar que el retratado de esta pintura es Javier Muñoz Gossens, tanto porque el tema del navío zarandeado por un oleaje estremecedor frente al agreste acantilado la relaciona con su actuación, como por sus estrechos vínculos familiares con el Consulado y el Ayuntamiento de Bilbao, pero no tanto por su indumentaria, la cual no es propia de un oficial de marina, de ninguna marina en aquella época. Este personaje no se presenta uniformado como un oficial de marina al que algún detalle lo evoque, como esa vara dorada que recuerda a los bastones de mando. Lo que se ha venido afirmando es que no es que este individuo estuviera vestido como un oficial de marina, sino que ese era el título de su rango, del rango de su actividad profesional. Por otra parte, la bandera en el barco de esta segunda pintura nos permite reconocer que la bandera desgarrada existente en la pintura ovalada es la misma, la cruz de Borgoña o de San Andrés, una cruz en rojo sobre fondo blanco, que era la bandera de la Armada Española hasta 1785, como se puede ver en esta pintura de Juan de la Corte de 1640. Ahí la vemos, en la popa del barco. Y que era, como digo, la enseña de la Armada Española, sí, pero que también era la enseña que identificaba a la autoridad portuaria del Consulado de Bilbao, como vemos en esta otra pintura, en esta góndola ceremonial e institucional que el Consulado de Bilbao mandó hacerse para sus festividades y actos institucionales. Hasta ahora he expuesto la primera y la más citada interpretación. Vamos ahora con la segunda y más reciente, la cual ha introducido unas novedades para el retrato que bibliográficamente aparecen en el año 2011 por primera vez. Recibieron una primera validación pública en el año 2012 con la exposición Goya y el infante Don Luis, el exilio y el reino. Fueron confirmadas en el catálogo razonado de dibujos de Luis Paret y Alcázar, publicado por la Biblioteca Nacional en 2018. Quedaron expuestas con detalle esas argumentaciones durante el ciclo de conferencias Paret en Bilbao, celebrado en el Museo de Bellas Artes el verano del año pasado, y recibiendo también la segunda validación expositiva, y ahora aquí en el Museo del Prado se les concede la tercera validación. De aceptarse estas novedades, se obligaría a la revisión de parte del contenido y la fecha de autorretrato en el estudio, que es la pintura en la que estamos centrados, ¿no? Esas novedades, en resumen, son las siguientes. Primero, el retratado no es un oficial de marina, sino el propio Luis Paret, debido a las similitudes fisonómicas que se advierten al cotejar este rostro con los otros autorretratos indubitados de Paret. Luego volveré a esta imagen, ¿eh? Ahora paso un poco deprisa, luego la podremos ver más despacio. Segundo argumento, este autorretrato es pareja de la pintura Dama en un jardín, en la que aparece retratada María Micaela de las Nieves Fourdinier, esposa del pintor, por tener ambas obras las mismas medidas y por la postura que las dos personas muestran. Tercero, la fecha de ejecución sería la de 1780, es decir, al poco de regresar Paret a España de su destierro en Puerto Rico, puesto que Dama en un jardín, su supuesta pareja, está firmada y datada en ese año. O si son pareja, pues unos 1780, la otra también 1780. Cuarto argumento, el barco no representaría al San Pedro de Alcántara, puesto que su naufragio no habría sucedido aún en 1780, sino que debe tomarse como un emblema de la fortuna. Aquí vemos esta alegoría de Hans Sebald Beham de 1541 y esta empresa moral de Juan de Borja, en donde vemos un barco con las velas hinchadas navegando plácidamente hacia su destino, a su afortunado destino, la fortuna. Porque se interpreta que el navío pintado por Paret surca el mar impulsado por vientos favorables, aunque ya hemos visto antes que estaba zozobrando demasiado para considerarlo favorable. Quinto argumento, la carpeta de dibujos indica la condición de artista para el retratado. Sexto, por tanto,
La interpretación global de esta pintura sería la siguiente. Paret, superando las adversidades de la vida y acompañado por la siempre impredecible fortuna, consigue regresar con bien a España, donde su mujer le espera en un jardín mientras lee El arte de amar de Ovidio y el pintor lo celebra realizando ambos retratos. Hay varias cuestiones llamativas en todo ello. Y la primera es que no existen pruebas documentadas sobre estas afirmaciones, quedando el asunto en conjeturas basadas en semejanzas fisonómicas, en podría ser, en parece presentar y argumentos semejantes. El título Retrato de oficial de marina no se cambió cuando se creyó identificar a la persona retratada como Javier Muñoz Gossens, así como tampoco se cambió el título de Dama en un jardín a pesar de haberse identificado en ella a la esposa del pintor sin género de dudas. Esa forma de actuar, cambiando títulos, fechas, identidades, exige, desde mi punto de vista, mayor contundencia razonada y probatoria, no pareceres subjetivos por mucho aparato iconográfico y literario con que se adornen. Repasemos esas razones. Y empezamos por lo de la similitud fisonómica. Bueno, en principio, el parecido fisonómico en pintura pocas veces sirve para demostrar algo, pues al margen del mayor o menor acierto en las descripciones de los rasgos fisonómicos de una persona llevadas a cabo por un mismo pintor en dos momentos diferentes, lo que a alguien le puede resultar parecido, otra persona lo puede ver como diferente o no tan parecido. No hay en ello demostración científica alguna, sino pura subjetividad. No obstante, comparando los rostros de los tres autorretratos conocidos de Paret y el rostro del oficial de marina, en efecto, constatamos que se parecen. Se parecen, salvo en autorretrato como jíbaro, arriba a la derecha, debido a que esta pintura, realizada a la edad de 30 años en Puerto Rico, fue retocada por Osiris Delgado, quien, además de historiador y primer biógrafo de Paret, era pintor y restaurador. La intervención de Delgado pudo tener como objetivo principal el rostro de la pintura y por ello, no lo sabemos, pero puede suponerse, y por ello, en comparación con los otros tres, el jíbaro tiene los ojos demasiado grandes y oscuros y la boca más ancha, coincidiendo con los otros apenas en la fuerza de las cejas. Los otros dos autorretratos indubitados, arriba a la izquierda y abajo a la derecha, muestran caras con rasgos bastante coincidentes. Los ojos claros, azul verdosos, la boca pequeña y carnosa, los hoyuelos en las comisuras, las cejas marcadas, el denso vello en el mentón bien afeitado, pero que deja una sombra oscura, un cabello agrisado, aunque quizás se lo empolvaba, no sabemos, y la nariz ligeramente curva hacia afuera. En efecto, el rostro del oficial de marina, salvo en los ojos, se puede considerar parecido a la cara con que Paret se autorretrató en el estudio en Bilbao en 1786 y 16 años antes en Madrid, arriba, a la izquierda. En cuanto a la edad, el aspecto que presenta el marino es más cercano al de un hombre de 40 años, Paret, en el 86, que al de otro de 47, Muñoz Gossens, aquel mismo año. Pero tampoco es tanta la diferencia de edad y por lo que diré más adelante, ese dato de la edad carece de relevancia. Los argumentos basados en el parecido fisonómico, por tanto, son circunstanciales. El segundo cambio, o no, más bien sería novedad, este supuesto autorretrato es pareja o pendant de la pintura Dama en un jardín. Sin embargo, todos los pendants conocidos como seguros en Paret, los seguros, no los que se dice que son, los seguros, poseen las siguientes características comunes. Primero, abordan un mismo tema o complementario asunto desde dos representaciones diferenciadas. Segundo, la intención estética, ideológica y moral es la misma. Tercero, la estructura compositiva, la técnica y el estilo pictórico son iguales. Cuarto, tienen las mismas medidas físicas y formato. Y quinto, se hallan realizadas sobre un mismo soporte material. En este caso, no se cumple la quinta circunstancia, pues Dama en un jardín está realizada sobre una tabla y Oficial de marina sobre un lienzo.
clara señal de sus diferenciados destinos. Al no quedar acreditado que fuesen concebidos como pareja, estas dos pinturas, el tercer cambio, el referido a la data de 1780, queda, por tanto, sin soporte argumental. Cuarto argumento. La carpeta de dibujos como prueba evidente de la profesión del retratado, artista, y en este caso irrefutable para ver a pared, como si solo los artistas fueran propietarios de carpetas. Sin embargo, Muñoz Gossens no solo destacó como marino, sino que además también fue un reconocido cartógrafo, que levantó los planos de los ríos de la Plata y Grande, que poseía un genio creador que le llevó a inventar una máquina para la total sujeción de las cañas de timón en los navíos, un método para guarnir los guardines del timón, una bomba manual para achicar agua en navíos y diques y un diseño para mejorar la eficacia de motones y jarcias, además de algunos otros inventos que todos fueron adoptados por la Armada Española. Así que, ¿por qué no habría de tener consigo una carpeta con dibujos, planos y diseños? Al conocer todas estas capacidades, se entiende bien quién facilitó a Paret tan precisa información sobre el estado en que quedó el pecio de San Pedro de Alcántara en la ensenada del Peniche. Además, Muñoz Gossens había elaborado una primorosa acuarela en la que plasmó el estado del pecio. Es decir, este hombre tenía buenas cualidades como dibujante técnico, como cartógrafo y como pintor de acuarelas. ¿Por qué no habría de tener una carpeta como esa? Por tanto, mientras no se encuentran pruebas documentales que certifiquen sin ningún género de dudas que se trata de Luis Paret de Alcázar o de Javier Muñoz Gossens, yo creo que el título de retrato de oficial de Marina y la fecha de 1786 deberían haberse mantenido, creo yo. Bueno, existe un relato que vincula en una secuencia de 3 pasos este retrato oficial de Marina, el autorretrato en el estudio y el dibujo del pecio para el grabado La desgracia imprevista y la felicidad inesperada. El primer paso de este relato de 3 puntos es, aquí el capitán de navío, Muñoz Gossens, le explica a Paret cómo y dónde se produjo el naufragio, llevándole una carpeta con información cartográfica como ayuda para pintar un cuadro alusivo. Pilmant y Paret tuvieron que imaginar el naufragio, pues uno de los dos estuvo presente en el Peniche en la noche de la trágica, claro. De ahí el recurso a la imaginación para describir el hundimiento. Pilmant fue fiel a la geografía de la costa, pues la conoció después, pero Paret tuvo que imaginársela porque nunca estuvo allá y pintó un peñasco de aspecto amenazador. Segundo paso. En el autorretrato en el estudio, Paret se presenta ante la pintura ovalada del naufragio y ya concluida, tras haber consultado la información documental y cartográfica facilitada por Muñoz Gossens sobre la costa de Peniche y el San Pedro de Alcántara, al tiempo que, atribulado, llora la muerte de 162 personas. El primer volumen del Atlas Marítimo de España, ese que he mencionado antes, de Vicente Tofiño de San Miguel, apareció en 1786 y describía textual y cartográficamente la costa del Mediterráneo, mientras que los derroteros por las costas del Cantábrico y Portugal quedaron descritos y cartografiados en el segundo volumen, que apareció en 1789, del cual esta es la portada, con ese dibujo de Rafael Mengs. Bueno, es un grabado hecho por Manuel Salvador Carmona, pero dibujado por Mengs, el hijo de Antón Rafael Mengs, y apareció, como digo, en el año 89. Y describe la costa de Portugal, como así se constata en la carta esférica incluida en este segundo atlas, la carta esférica número 7, concretamente esta que estamos viendo aquí. Desde el Cabo Ortegal, ahí arriba en Galicia, hasta el Cabo San Vicente, abajo, incluyendo el Algarve. Sin embargo, antes de aparecer este segundo volumen, que es el 89, Paret pudo consultar mapas preexistentes de la costa atlántica facilitados por Muñoz Gossens, gracias al acceso directo que tenía a la cartografía en general y a Vicente Tofiño en particular, su compañero de armas en el puerto de Cádiz. De hecho,
Si le damos la vuelta a Paret, le ponemos cabeza abajo y vemos el mapa que está encima de la mesa y vemos cómo lo estaría viendo él, vemos que no se trata de la costa de Puerto Rico, como se ha afirmado en alguna ocasión, sino que es un mapa de Galicia y de Portugal, utilizado durante la segunda fase preparatoria de esa carta esférica número 7. Aquí tengo un mapa de las comarcas actuales de Galicia. Si miran aquí la Mariña oriental, la Mariña occidental, la Mariña occidental. Pues esta es la zona que está pintada exactamente en verde aquí. Esta zona que está pintada en azul claro, hacia aquí, es el Ferrol y La Coruña. Y esta zona un poco rosa aquí es la Tierra Chá, la tierra llana de Lugo. Y aquí en amarillo es la parte occidental de Asturias. Si esto es Galicia, todo esto que se despliega por aquí, que no vemos porque la sombra proyectada por el brazo de Paret nos lo impide reconocer, sería la costa de Portugal, en cuyo desarrollo, por este punto, más o menos estaría Peniche. Tercer paso. Bueno, aquí lo vemos más claro. Dos planos anteriores de la costa gallega. Aquí vemos la Mariña, claramente marcada con otro color. Aquí está Ortegal, Estaca de Bares, Ferrol, La Coruña, Tierra Llana. Aquí también, bueno, la Mariña la han incluido junto con el Ortegal y parte de Ferrol, pero claramente pueden comprobar cómo en el mapa que tiene Paret bajo su codo se marca esta zona, ¿no? El tercer paso de ese relato de tres que vengo diciendo consiste en que, bueno, algún tiempo después, Paret dibuja el pecio sobre el lecho marino tras recibir información detallada del rescatador del tesoro, incluyendo detalles tan aparentemente insignificantes, pero ilustrativos de cómo había una conexión directa entre Muñoz Gossens y Paret, de que el detalle de que durante el rescate en cada barcaza iban entre 7 y 8 personas, y no entre 14 y 15, como dejó plasmado Pilmant. Consideremos ahora las fechas para estos dos personajes. El rescate del tesoro, aunque tareas menores se prolongaron durante varios meses más, el rescate se dio por oficialmente concluido el 4 de julio de 1786. 4 de julio del 86, fecha en la que por real orden el capitán de navío Javier Muñoz Gossens fue promovido al grado de brigadier por el mérito de su trabajo, momento a partir del cual, con la tarea casi cumplida, pudo plantearse viajar a Bilbao, visitar a su familia, posar para el retrato, pero también pudo suceder que su ascenso al nuevo y mejor destino en el Arsenal de la Carraca, San Fernando en Cádiz, se lo impidiera. Pero ese mismo día, el 4 de julio del 86, Paret recibió oficialmente el encargo de pintar los puertos del Cantábrico, el encargo de Carlos III, el mismo día, lo cual fue una tarea que le mantuvo ocupado durante aquel verano y el otoño siguiente. El 17 de julio, Paret informó a sus clientes en Santa María de Viana, que le habían pedido decorar una capilla lateral a la iglesia, en Navarra, le informaba que al regresar a Bilbao después de un viaje a San Sebastián un mes antes, en junio, se había quemado la mano derecha por una explosión de pólvora, por lo cual tuvo todo ese tiempo la mano incapacitada. Resulta sorprendente que antes de recibir oficialmente el encargo real, 5 de julio, Paret ya hiciera un viaje a San Sebastián en junio, siendo probable que fuera conocedor oficioso de que tal trabajo le iba a ser encomendado, vía conde de Florida Blanca, con el que tenía estrechas relaciones. Durante el verano y otoño del 86, Paret permaneció en Bilbao y el 20 de noviembre decía remitir a la corte las vistas de San Sebastián, con lo que a partir de tal día aseguraba poder dedicarse ya por completo al trabajo en Viana. Como Paret no daba puntada sin hilo, hay que preguntarse por la razón que tuvo para incluir sobre la pintura, sobre su ficticio acantilado del Peniche, representado en la pintura oval, la imagen de una pintura enmarcada. El pintor colocó ese detalle en tan inverosímil lugar el querer decir algo con ello, no fue una gratuidad absurda.
¿Pero qué mensaje encierra esto? Al examinar el catálogo de pinturas realizadas por Paret, se constata que pinturas apaisadas con proporciones 2:3 o 2:4, alto, ancho, o sea, las que aproximadamente manifiesta esa pintura apaisada en esa insólita ubicación, solo las utilizó en los paisajes de los puertos vascos, a partir del encargo de Carlos III. Esto es justamente los paisajes de San Sebastián, Pasajes y Fuenterrabía. Una hipótesis razonable es que Paret recibió la noticia del encargo real mientras pintaba el autorretrato en el estudio y la pintura oval en ella incluida, de lo cual dejó constancia en la propia obra, como queriendo decir, bueno, ahora estoy ocupado en esta pintura que representa un naufragio, pero en cuanto termine me pondré a pintar los paisajes portuarios por Su Majestad el Rey, para los que ya he tomado algunos apuntes in situ. Por tanto, si el naufragio que vemos en la pintura oval es la del navío que señala con su dedo índice el caballero de la casaca azul, sentado en el muelle de un puerto, entonces tendríamos que convenir que el retrato de oficial de marina fue pintado también en 1786. Esta conclusión, en cuanto a la fecha, nos debería confirmar que el rostro que vemos en el oficial de marina es el de Javier Muñoz Gossens y no el de Luis Paret. Pues no me atrevería a afirmarlo. Como hemos visto antes, hay similitudes fisonómicas con otros autorretratos indubitados, pero ¿qué sentido tendría que Paret se autorretratara una segunda vez en este mismo año y de tal guisa? Sabemos que le gustaba vestirse de esto y de lo otro, de majo, de jíbaro, que le atraían las comedias, las fiestas de máscaras, pero esto no es una explicación suficiente, aunque puede ayudar. También sabemos que acostumbraba a dejar mensajes ocultos en sus pinturas y quizás por esta vía entendamos lo que sucedió y que podría consistir en que esta vez Paret, en lugar de disfrazarse de otro, suplantó a otro. ¿Y por qué digo algo tan sorprendente? Pues porque en la reflectografía de infrarrojos realizada sobre el rostro del oficial de marina muestra un preciso dibujo preliminar en las facciones de la cara, pero asimismo una importante corrección del contorno facial derecho y de la posición de los ojos, los cuales se muestran oblicuos y no en perfecta línea recta, como en los otros autorretratos indubitados. Paret era un pintor extraordinariamente seguro en el dibujo, la composición y los toques de pincel. Un creador que mientras pintaba apenas introducía cambios a lo que desde un principio tenía planeado realizar. En sus pinturas se registran muy pocas vacilaciones y titubeos, sino más bien consistencia conceptual e infalibilidad manual. ¿Cómo explicar entonces esta fuerte rectificación en la cara del retratado? ¿De qué manera se puede entender el cambio de lo que si algo debe tener claro un pintor desde un principio en un retrato es precisamente la cara? ¿Fue esta corrección del rostro y los ojos un recurso de Paret relacionado con un imprevisto, cambio de planes sobre la marcha de la ejecución de la pintura? ¿Una corrección que revela por qué la faz que iba a ser de una persona terminó por aproximarse a la de otra? La explicación que encuentro es esta. El retratado iba a ser Javier Muñoz Gossens, pero este no pudo posar para el pintor al no coincidir ambos en Bilbao durante el ajetreado segundo semestre de 1786, por culpa de los viajes de uno a sus lugares de destino militar, Capitanía de Cádiz, Rescate en Peniche, Arsenal de la Carraca en San Fernando, y por los viajes del otro a los lugares de sus encargos pictóricos, 3 pueblos en Guipúzcoa, otro en Navarra, que al no haber coincidido ambos para un posado, Paret acudió a los recuerdos faciales que tenía del marino de sus encuentros previos en Bilbao, y que no siendo suficientemente nítidos estos recuerdos, incluyó sus propios rasgos, motivo por el cual decidió no representarle con uniforme militar, sino con una indumentaria que vagamente lo evoca. ¿No se advierte en esta cara un gesto de apuro, como de decirse a sí mismo, ojalá nadie se dé cuenta de lo que estoy haciendo? ¿Una mirada de alerta que trata de disimular a la sombra facilitada por la visera del sombrero?
un levantamiento de cejas propio de quien medio en broma, medio en serio, parece estar divirtiéndose secretamente. Se debió de decir que con el paso del tiempo nadie recordaría si el rostro de Javier Muñoz Gossens tuvo esas facciones u otras. Una teatralización, un producto híbrido, una simulación, un es y no es simultáneo. El pintor, en un atrevido y obligado juego de suplantación, se viste de otro y el marino, sin estar del todo en la pintura, de alguna manera, se hace presente. Ya me imagino lo que están pensando todos ustedes ahora. Menuda película nos ha contado el conferenciante. Vale, yo también lo creería. Yo también estaría de acuerdo en que es una interpretación imaginativa, incluso novelesca, si no fuera porque algún fundamento existe para esta tercera versión que, como las otras dos, se sustenta en conjeturas y datos circunstanciales. Y finalizo ya con una reflexión carente de ironía. Muchos relatos en la historia del arte se escriben con pocas certezas y abundantes suposiciones, porque junto a la obra de arte, a veces la documentación alusiva es disponible, es inexistente o escasa. Sin embargo, esos relatos también arrojan luz sobre el arte que observamos, una luz a veces lateral, normalmente transitoria, en ocasiones luz proyectada desde puntos de vista y ángulos inesperados. Toda interpretación artística, por inverosímil o improbable que parezca, es el intento por dotar de sentido significativo a un conjunto de signos creados en épocas y por individuos cuyas claves y circunstancias no siempre son conocidas por completo. A partir de los mimbres disponibles, las interpretaciones elaboradas con honestidad e intuición son casi siempre interesantes en algún aspecto porque, aunque sus hipótesis resulten equivocadas, señalan vías de investigación no exploradas que éstas sí pueden conducir a hallazgos ciertos. Lo importante es que quien elabore estos relatos no esté motivado por cuestiones ajenas al arte y a la mejora del conocimiento, motivado por cuestiones como intereses políticos o económicos, los prejuicios ideológicos, etc. En fin, el misterio en torno a Luis Paret y Alcázar se prolonga y extiende. Cuanto más conocemos de él, más y nuevos interrogantes nos plantea. Es todo. Muchas gracias.